Iñaki, gracias una vez más por acceder a Canarias Semanal para conversar sobre distintos temas de la actualidad política en el Estado español. Gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis en aguantarme. Iñaki, hoy queríamos conversar contigo sobre un tema que para nosotros parece que pudiéramos catalogar como el punto ciego del análisis de la izquierda a la hora de analizar la situación de la llamada desmovilización o despolitización de la sociedad española, y que incide sobre todo en la parte consciente de esa cuestión, sin tener en cuenta la materialidad del poder que pone límites a esa conciencia. Me estoy refiriendo a la represión y a un olvido, a una postergación del análisis de este elemento que es imprescindible para poder alcanzar toda la dimensión de lo que representa realmente el poder sobre las subjetividades sociales. En este sentido te preguntamos directamente, ¿compartes este análisis? ¿Consideras que efectivamente está faltando este elemento a la hora de analizar la situación que vivimos hoy en el Estado español? Totalmente, lo comparto totalmente. Es una ausencia profunda, una ausencia, digamos, un vacío cósmico que proviene de la totalidad, o que proviene de las raíces del pensamiento occidental y de un pensamiento basado fundamentalmente dentro de la cultura judeocristiana, basado en el miedo, ¿no? Ese pensamiento se ha mantenido y ese pensamiento, esas raíces basadas en el miedo, se han trasladado luego de alguna forma a muchas utopías, al socialismo utópico, y luego se ha transformado y se ha mantenido también dentro del positivismo, y dentro del positivismo se ha mantenido lógicamente corrientes reformistas, en las corrientes economicistas, en las corrientes socialdemócratas, en las corrientes eurocomunistas, etcétera, ¿no? La cultura occidental está basada en un miedo básico, en la cultura occidental, que sigue atada de alguna forma a la religión judeocristiana, está basada en un miedo básico, y es que ya en el comienzo de la Biblia, cuando Dios pregunta a Adán, le pregunta a Adán, después de que han comido el fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, le pregunta a Adán, Adán, ¿por qué te escondes? Adán le responde a Dios, porque tengo miedo a tu reacción. Ese miedo profundo se ha ido manteniendo, se ha ido reforzando y se ha ido ampliando, ¿no? Ese miedo profundamente metido que ha ido permeando y ha ido introduciendo un factor desequilibrante y un factor de incapacitación de la mente crítica, ¿no? Y de una forma y otra, saltándonos 20 siglos, de una forma y otra ha llegado al presente. ¿Y el presente cuál es? Que en estos momentos muchas izquierdas en el Estado español han estado 50 años, 40 y tantos años, sin ni siquiera hacer una memoria, hacer un reconocimiento a los torturados, a las decenas de miles, cientos de miles de desaparecidos, a los asesinados, a los que han huido, a los muertos en los campos de exterminio nazis, etcétera, etcétera. Ese miedo ha sido tan profundo que se ha aceptado la presencia de un rey como salvación, ¿no? Bueno, realmente ha sido una cuestión tremenda, incluso que se ha intentado teorizar y se ha intentado sostener teóricamente, que es lo peor que se ha podido realizar. Y uno de los ejemplos que tenemos de todo eso, yo me acuerdo en los documentos, para concluir, en los documentos del Partido Comunista de España de los años 60 y 70, cuando a las fuerzas represivas que sobre sus espaldas llevaban centenares de cadáveres de torturados, de mutilados y de desaparecidos, les llamaban trabajadores del orden. No hay mayor muestra que sumisión y que incapacidad de pensamiento crítico que llamar trabajadores del orden a las fuerzas represivas. Iñaki, pero lo que se nota en tu análisis, y es la inquietud que nos ha llevado a este contacto contigo, es considerar que hay determinados obstáculos en la izquierda que impiden que ese proceso se produzca. Incluso yo tenía una cita por aquí recordando de Castilla del Pino que decía que cuanto más
es intensa la exculpación, es decir, la propia parte que nos corresponde a nosotros del fracaso o de la desmovilización o la despolitización, tanto mayor es la distorsión de la realidad. ¿Cuáles son para ti, en tu opinión, los obstáculos que está enfrentando la izquierda con los cuales no quiere enfrentarse? ¿Cuáles son esos fantasmas que impiden abordar o incluir en el análisis estos elementos? Básicamente son tres. El primero, que es una, digamos, también Freud lo había analizado en parte al exponer su brillante crítica del miedo al análisis, ¿no? De la resistencia al análisis, ¿no? Al análisis personal, la resistencia a la introyección, a la crítica y a la autocrítica, ¿no? Incluso desde antes de la transición, desde los años 50 y años 60, cuando se impuso dentro del Estado español la teoría de la reconciliación nacional, hubo una incapacidad para analizar críticamente todo lo que había supuesto realmente el fascismo, el franquismo y todo lo demás. Y a partir de esa incapacidad de análisis, ese temor al análisis crítico, han venido otros dos factores, ¿no? Como no se hizo un análisis crítico de la responsabilidad de la izquierda, ese análisis crítico en los años 80, en los años 90, ha llevado a otra segunda consideración. En la medida en que había un miedo para analizar internamente la responsabilidad de la izquierda en la aceptación insisto, antes del programa, antes de la claudicación del Pacto de la Moncloa, había miedo a analizar todo eso. ¿Qué se hacía? Pues lo que decía Castilla del Pino, se reforzaba lo contrario. ¿Qué era lo contrario? Reforzar la insistencia en que por medios de aceptación de la Constitución, por medios de aceptación del olvido, por medios de aceptación del diálogo, del consenso, de la negociación, etcétera, por esos medios, olvidando la presencia tanto de la represión como de la propia responsabilidad de la izquierda al no haber hecho autocrítica y al no haber hecho una crítica radical de la estructura de producción de miedo en la sociedad franquista, se magnificaba lo contrario. Y hemos llegado al capítulo terrible de que ahora, cuando solamente una parte muy pequeña de toda la corrupción monárquica y toda la corrupción real de la estructura política española, incluso ahora, individuos de la izquierda, individuos del reformismo duro y del reformismo blando han salido de una forma u otra en defensa de la monarquía, en defensa de esa corrupción, ¿no? Y eso nos lleva al tercer factor. Esto explica tanto la incapacidad para analizarse autocríticamente, el miedo que hemos introyectado en nosotros mismos y que somos incapaces de exteriorizar y expulsar al exterior, más el proceso inverso de, ya que tenemos miedo, caer en lo contrario, de magnificar los mecanismos que nos permite el sistema. ¿Qué nos ha ocurrido? Que tenemos una incapacidad práctica para formar a nuestra militancia en la lucha diaria, en la movilización diaria de que cuidado con la represión, cuidado con los mecanismos, cuidado con la masificación del miedo práctico, de meter miedo a la gente, por ejemplo, con las multas políticas, por decenas de miles de multas han paralizado muchos conflictos, etcétera. Todo eso se ha olvidado, todo eso, y otra vez se vuelve a insistir en que frente a la pandemia, frente a la COVID-19, tenemos que estar todos juntos, tenemos que potenciar el consenso y la izquierda está demostrando, digo en estos momentos, los grupos que están realmente luchando radicalmente contra el sistema están sufriendo una incapacidad terrible para actualizar una crítica de la represión, actualizar cómo está la represión en estos momentos y sobre todo cómo movilizarse contra la represión, ¿no? Yo, por tanto, concluyo con esas tres razones. Iñaki, la pregunta que sigue es obvia. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Cuál sería la opción? Bueno, pienso que hay muchas, ¿no? Una de ellas es la praxis, ya hemos comentado. Che Guevara decía que la mejor pedagogía es el ejemplo, ¿no? Y el mejor ejemplo es una asamblea obrera, una asamblea vecinal, por poner un caso, ¿no? El mejor ejemplo es un soviet o un consejo de trabajadores, etcétera, etcétera, una asamblea de estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviando todo eso que ya sabemos y centrándonos solamente en un autor, yo creo que como mínimo debiéramos tomar los ejemplos de la Sexpol
política sexual que proliferó en la izquierda feudo-marxista desde finales de los años 20 y que luego fue barrida desde el 32 y desde el 33 en adelante, tanto por el estalinismo como por el nazismo y la propia burguesía, ¿no? En un momento Wilhelm Reich plantea la necesidad de que dentro de los partidos comunistas haya reuniones simultáneas, reuniones en las que estén presentes los padres militantes y los hijos militantes. Estén presentes y hagan una especie de terapia colectiva desde una praxis revolucionaria de cómo en la vida familiar, qué contradicciones surgen. No solamente las contradicciones en la fábrica, en la universidad, en el Parlamento, en las manifestaciones, en la vida cultural, sino las contradicciones en el seno de la familia. Aquella experiencia fue brillante, abrió campos infinitos y, según algunos autores de la época, fue lo que permitió que en muy poco tiempo las juventudes comunistas florecieran enormemente y centenares, cuando se veía avanzar el fascismo, centenares de jóvenes entraran masivamente en el Partido Comunista. Pero fue lo contrario también lo que hizo retraerse a muchos padres comunistas y dudar de todo eso y retraerse de la dinámica, ¿no? Una de las posibilidades que planteó Wilhelm Reich. Y me centro en estas dos porque son posibilidades que periódicamente se han ido manifestando. Por ejemplo, en la explosión de lo que se llamó las nuevas izquierdas, en toda la explosión desde el año 1967-1968 hasta finales de los 70, ¿no? Aquella tremenda crítica, ¿no? La crítica situacionista que está totalmente abandonada y que tiene unas aportaciones impresionantes a todo eso, ¿no? Esos dos ejemplos cuyas matizaciones y cuyas variaciones son prácticamente infinitas, unidos a lo anterior, unidos a la pedagogía del ejemplo, unidos a la autoorganización y unidos de nuevo a la autocrítica de las izquierdas, y unidos sobre todo y fundamentalmente a decir claramente cuáles son los objetivos estratégicos, y esto a continuación lo voy a explicar con dos palabras, todo eso permitiría en estos momentos asestar un golpe muy duro al miedo a la represión. No andar con paños calientes. Es mejor decir la verdad en el momento. Eso lo dicen todas las escuelas psicológicas materialistas, lo dice toda la perspectiva psicoanalítica del Freud verdaderamente radical, lo dice todas las ESPOL, lo dice todas las revolucionarias. Sin embargo, la izquierda actual anda con paños calientes y el reformismo duro anda con paños calientes, anda con dudas, anda con rechazos, no se atreve a decir la verdad realmente y rechaza aquella frase del manifiesto comunista que dice que los comunistas no tenemos miedo a decir lo que pensamos y lo que buscamos y lo que queremos. Creo que forma parte del proceso que tenemos que iniciar y abandonar la idea de que solo aportando más elementos de análisis, más datos, conseguimos salvar la despolitización o la desmovilización. Ese realmente es el mensaje. Pero eso, claro, eso cuestiona inmediatamente la responsabilidad de nuestra propia claudicación personal y colectiva. Y otra vez surge el miedo al análisis, la resistencia al análisis, etcétera, ¿no? O sea, otra vez echamos para atrás y empezamos a dar la vuelta, pero a la inversa, ¿no? Hasta que no rompamos esa lógica férrea y diabólica, seguiremos como patos mareados dando la vuelta alrededor de un charco. Otro chivato, vasallo del patrón, malditas condiciones subjetivas, otro año que no hicimos la revolución, otro Rivera, otro Macron, otro trampolín, saltaste del Maravillas a la operación San Martín, Golfo malandrín, no nos tomes por gilipollas, usado profeta de la izquierdita que no folla, oxida.